Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y aquí estoy una vez más invitándolos para que continuemos con nuestro camino hacia la consagración total de nuestro ser al corazón inmaculado de María. Imagínense ustedes que aquí tengo frente a mí un libro que se llama Conócete en mí, de Juan Manuel Morilla, que explica la lección de Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, sobre el conocimiento propio. Y me parece interesante que les lea un pedacito de lo que nos dice este libro, hablando de la humildad como columna del conocimiento de sí mismos. Dice Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida, capítulo 22, versículo 11, o punto 11. He visto que el edificio de la oración debe fundamentarse en la humildad. Cuanto más se humilla un alma en la oración, más la ensalza Dios. No recuerdo haber recibido nunca ni una sola gracia muy señalada, sino cuando me he sentido anonadarme ante la visión de mi miseria. Es más, para ayudarme a conocerme mejor, Su Majestad me hacía comprender cosas que yo por mí misma no hubiera sabido imaginarme. Este descubrimiento de sí misma y de la propia miseria lleva progresivamente a Teresa a través de la contemplación de Cristo, verdadera humildad a una mayor docilidad. Se nota en la historia de los santos que estos han sido verdaderos amantes de la humildad y héroes de la modestia y la sencillez. Por el contrario, los exponentes de la ciencia del mundo manifiestan a menudo orgullo, creyéndose llenos de saber. Teresa hace hincapié en señalar que la más pequeña falta de humildad puede producir mucho daño. Ella dice, una vez me preguntaba yo que por qué será que Dios ama tanto la humildad, y me vino a la mente en ese momento y sin mediar reflexión mía alguna, que eso sería porque Él es la suma verdad y que la humildad es verdad. Es una verdad indiscutible el que por nuestra parte no poseemos nada bueno, sino solo miseria y nada. El que más lo entiende, agrada más a la suma verdad porque camina en ella. Santa Teresa de Jesús, que fue muy devota de San Agustín. San Agustín, que nos dice que lo que somos nosotros simplemente
somos pecado. En nosotros no puede haber nada bueno. Nosotros somos la misma nada. Porque toda cosa buena que pueda haber en nosotros es dada por Dios. Y la humildad es la verdadera conciencia de esa nada que somos. Por eso lo más absurdo es pensar que en nosotros puede haber algo bueno. Absurdo sentirnos tristes por reconocer que no hay algo bueno en nosotros. Y de ahí que les decía yo ayer que debemos cuidarnos, y el Señor Jesús a Luisa Picarreta se lo hacía ver en el libro del cielo. El peligro de que cuando hagamos el ejercicio de autoconocernos, de encontrarnos con nosotros mismos, de ver nuestro pasado, nuestro presente, nuestra realidad, caigamos en la tristeza, en una autocompasión de nosotros mismos. Jesús advierte, no puede ser que el camino de la humildad se convierta en un camino de orgullo, porque dice Santa Teresita del Niño Jesús que todo desánimo es orgullo. Todo desánimo es orgullo. Caer en la depresión, caer en la tristeza, llorar el pasado, pero llorarlo con sentimientos de autocompasión, es llorar, no como decíamos también ayer, con lágrimas que sanan, que limpian, sino llorar mi dolor con lágrimas que envenenan aún más y que hacen mayor daño. Les vuelvo a repetir la frase que ayer les leía sobre la acción del demonio en nosotros. Cuando más se regocija el demonio es cuando ha logrado robar la alegría del espíritu. Lleva consigo polvos para arrojarlos a la conciencia por cualquier resquicio, por pequeño que sea, que se le deje abierto, y así procura empañar el candor de la mente y la pureza y claridad de la vida. Cuando más se regocija el demonio, es cuando ha logrado robar la alegría, tirando polvillos de veneno por cualquier resquicio en la mente, en el interior de las personas, quitándoles la paz, quitándoles la alegría. Y no dejando que esas personas
encuentren el camino, su camino, el camino que es Cristo Jesús. Debemos ser humildes y valientes para ver nuestro dolor, tocar nuestro dolor con paz, con serenidad. Por eso ya la Virgen Santísima nos había dado la semana pasada grandes lecciones en el libro de la Reina del Cielo. Y nos había dicho 1000 veces que debemos darle muerte a nuestra voluntad humana, vivir solo de la divina voluntad, morir a nosotros mismos. Y este momento que vivimos en esta semana, el momento del autoconocimiento propio, viene a probarnos si vivimos algo, si nos quedó algo de las lecciones de la Virgen. Porque si caemos en depresión, si lloramos lágrimas de veneno, en lugar de llorar lágrimas sanadoras, purificadoras, eso quiere decir que no aprendimos las lecciones de la Virgen. Para hacer esto tenemos que reconocernos tal y cual somos, dándole muerte a nuestra voluntad humana. Esa voluntad humana que quiere que vivamos siempre en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia de creernos lo que no somos, de creer y de buscar una vida que no es. Por eso, ante la muerte de nuestra voluntad humana, hay una propuesta y es la voluntad divina. Se nos sigue diciendo que la humildad es verdadera conciencia de nuestra nada. Es el despojarse de todo. La soberbia, por el contrario, en cuanto negación de la humildad y por tanto de la verdad, encierra al yo en la egolatría y lo aprisiona en la propia inmanencia, impidiéndole toda relación trascendente y todo progreso en el conocimiento de sí. La humildad es verdad desnuda que a su vez atrae el amor misericordioso de Dios. Cuando la persona es humilde, cuando con paz acepta su historia, su pasado, su presente, sus pecados, sus momentos tristes que provocaron traumas complejos, cuando la persona es capaz de verse al espejo y de sentir paz porque ha perdonado, porque se ha perdonado a sí misma, porque está dispuesta a pedir perdón y reparar los daños que pudo haber hecho ella. Esa persona totalmente desnuda, dice, atrae a la divina misericordia. Y la divina misericordia la envuelve, la abraza,
la sumerge en el océano insondable infinito de la divina voluntad. Por eso Santa Teresa escribe que la humildad es caminar en la verdad y que Dios es suma verdad. Cristo le responde a Pilato cuando éste le preguntó qué es la verdad. Le responde Cristo con el silencio de la humildad de Dios. Porque la verdad no es un concepto, no es un algo que se explica. La verdad es un alguien. Jesús es la verdad. Por este motivo, nuestra Madre Santa Teresa une el conocimiento de sí a la oración, a la vida como oración y a la humildad. Comprendemos ahora que el conocimiento de sí mismos es caminar en la verdad de Cristo. Comprendemos ahora por qué el Señor le dice a Luisa en el libro del cielo que para vivir en la divina voluntad es necesario el conocimiento propio. Es necesario la humildad. Pero para conocer nuestra verdad y que esa verdad no nos haga daño, para conocer nuestra verdad y que el demonio no nos tiente tirándonos esos polvillos de veneno, metiéndonos tristeza, angustia, desesperación, sentimientos o pensamientos de autoconmiseración. Entonces, debemos conocer a Cristo para conocernos a nosotros mismos, conocer a Cristo. Es la propuesta de nuestra Madre Santa Teresa. Conocernos a nosotros mismos en Él. Conocernos en Él, en Jesucristo. Por eso Santa Teresa decía que orar es mirarlo a Él, poner los ojos en Cristo, que es la verdad, que nos da razón de nosotros mismos. ¿Ven ustedes? La oración debe estar fundamentada en la humildad y en la verdad. Y descubriremos que la verdad de nuestro conocimiento se encuentra en Cristo.
Aquí yo voy a insistirles en una cosa que les he enseñado desde el primer momento de estos audios. La necesidad de hacer todos los días un rato de oración personal. Con esto yo no quito que debemos rezar el Santo Rosario, que debemos rezar la coronita a la Divina Misericordia. No quito nada de esto, pero sí digo claramente que sin un ratito de oración personal con el Señor, estar a solas con Él, lo demás son como actos sueltos, como un árbol sin raíz. Recuerden cuántas veces les he dicho como consejo, tengan en sus casas un lugar para que sea el lugar de la casa donde las personas se encuentren con Dios. Así como hay una cocina, un servicio sanitario, un comedor, una sala, un dormitorio, así haya un lugar donde los miembros de la familia se sientan invitados, llamados a estar un rato a solas con el Señor. Ese lugar puede ser en la misma sala, puede ser en el mismo dormitorio, pero un lugar donde haya una cruz, una imagen de la Virgen, lo que usted quiera, un cielito como le llamo yo, un altarcito, y eso sí, o un reclinatorio o una silla, un sillón, un lugar donde hincarse o donde sentarse, porque es un lugar lo que queremos, un lugar para que usted pase allí un tiempo que usted será el que lo elija, 5 minutos, 10, 15, media hora, no sé, pero ese tiempo usted se lo ofrece al Señor para estar ahí. No importa si se distrae, no importa si comienza a pensar en otras cosas, no importa. Recuerden mis enseñanzas que no son mías. San Juan de la Cruz dice que aunque la mente ande por todas partes, solo el hecho de estar allí, ya eso es un acto de amor y por lo tanto es una verdadera oración. Solo el hecho de estar allí, sentado frente al cielito, frente al crucifijo, poco a poco el Señor le va dando según su perseverancia. Gracias. Él le regalará frutos de esa perseverancia. Y usted entonces va a ir en ese rato de oración, va a ir aprendiendo a amarlo a Él. Que dice Santa Teresa, la oración no consiste tanto en pensar como en amar. Y amándolo, conocerlo a Él. Amarlo para conocerlo, conocerlo para amarlo. Y en ese conocimiento que produce el amor
de Jesucristo, nos iremos conociendo a nosotros mismos. Por eso la oración, según Santa Teresa de Jesús, siempre será transformante. Siempre, de cada rato de oración que hagamos, siempre debemos salir más convertidos. Y si no nos convertimos un poquito cada día, quiere decir que la oración no está funcionando. Por eso digo, así como lo propone Santa Teresa, con esta trilogía, la oración nos lleva a la humildad y la humildad al conocimiento de sí mismos. Siempre hagamos oración. Todos los días, esos minutos, 5, 10, 15, media hora, pero con perseverancia. Que nunca haya nada que nos quite esos minutos para estar con Él. Solo así lo conoceremos a Él tal cual es, y solo así nos conoceremos a nosotros mismos. Solo así encontraremos el camino. Solo así. Cuando un día Jesucristo le dijo, en oración por supuesto, a Santa Catalina de Siena, tú eres la que no eres, y yo soy el que soy. Estaba Jesús indicándole a Santa Catalina que la razón de su ser y de su verdad está en Dios y que Él es el único sujeto absoluto que la puede definir. Somos criaturas de Dios. Lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, todo lo que hemos pasado, se ha realizado, lo hemos experimentado bajo la sombra de Dios. Y Dios ha llorado con nosotros. Pero lo ha permitido. Y lo ha permitido porque así le ha parecido bien para nuestra alma. Debemos aceptar eso y aceptarlo con paz. Que el Señor nos diga que nosotros somos lo que no somos y que Él es el que es. No nos debe hacer sufrir. No nos debe llevar al desánimo. Todo lo contrario. Lo que somos y valemos, lo valemos en Él. Lo somos en Él. Por eso Jesús, y en estos días de Pascua, nos ha dicho tantas veces, según el Evangelio de San Juan, permanezcan en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El sarmiento tiene vida si está
pegado, unido al tronco. Y la verdad es que nosotros somos lo que somos en Dios. Y podemos dar fruto si permanecemos injertados en Dios. Y todo lo que Dios ha permitido, aunque Él mismo haya llorado muchas veces con nosotros, lo ha permitido para que nosotros hoy nos adhiramos totalmente a Él en su divina voluntad, para que hoy comencemos a ser en Él, para que comencemos a ser en Él. Nuevas criaturas a partir de esta consagración de todo nuestro ser al corazón inmaculado de María. Esa es la meta, maravillosa meta. Pero debemos estar dispuestos a asumir nuestra verdad en Jesucristo, que es la verdad. Hagámoslo de la mano de la Virgen, valientemente. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Estas grabaciones quedan allí, ustedes las pueden después volver a escuchar. Pero a los que me siguen, los que tienen más habilidad, más, no sé, yo les recomiendo, si quiere usted, para el día de mañana y los días siguientes de esta semana, pues tener un lápiz, un papel, un lápiz, para que apunte, porque vamos a hacer algunos ejercicios ya propiamente para conocernos a nosotros mismos. Entonces eso se los recomiendo así, con toda libertad. Los que no, pues tranquilitos, simplemente síganme escuchando, eso sí, con atención. Y también, como digo, pueden volver a repetir la escucha de estos audios para poder realizar el autoconocimiento propio como debe ser. Que el Señor me los bendiga, que el Señor derrame una bendición abundante, copiosa, sobre cada uno de ustedes. Los abrazo con toda mi alma, los amo mucho y si Dios quiere, nos encontramos mañana.